yo quiero estudiar en el libro de Joel, que es un profeta menor. Vamos a estudiar allí algunas profecías de Joel. Vamos a buscar Joel 2, vamos a leerlo todo desde el 12 hasta el 32. Ahí está todo lo que quiero tratar. Bien, dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo y santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Vamos a dejarlo ahí en el 17, vamos a dejarlo ahí, y vamos a ver esta primera parte, que es la exhortación al arrepentimiento, ¿verdad? Ahí está clarísimo, la exhortación al arrepentimiento, y no va a pasar una venida del Señor, no va a pasar un levantamiento de la iglesia, nada, si el pueblo de Dios no se arrepiente verdaderamente de todos sus pecados, de todas las cosas, y se humilla delante de la presencia de Dios. Ese es el primer paso que tenemos que nosotros ver, y cómo nos lo explica el profeta, ¿ok? Y nos está invocando al arrepentimiento y a prepararnos para su venida. ¿Cómo te preparas para la venida del Señor? Buscando de Dios, simplemente buscando de su presencia, preparándote para la venida del Señor, arrepintiéndote. Pero Él está haciendo una invitación al pueblo. Le está diciendo al pueblo, si ustedes quieren lograr que la bendición vuelva a ustedes, este pueblo estaba siendo rebelde, estaba apartado, estaba en idolatría, estaba en pecado, estaba, no sé si esas cosas se le parecen a ustedes las que están viviendo ahora, ¿no? Estaban en todo lo que tenían que estar, menos en buscar a Dios. Estaban en todo eso. Entonces Él le dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, el verso 13. ¿Qué le está diciendo? No tengan poniéndose como si estuvieran afligidos, pero no están. Que si yo quiero que vengan y se arrepientan de corazón, que verdaderamente se humillen en mi presencia y que hagan esto. Y hace un llamado y le dice, en ese llamado dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Él se está presentando como el Dios que es, pero que tiene ira, y que en un momento determinado va a derramar su ira, pero Él ahora está siendo misericordioso y clemente. Amén. ¿Están viéndolo ahí de esa manera? ¿Están viéndolo? Y dice que se duele del castigo. No estoy hablando de un Dios que viene aquí como un general a dar látigo, sino está diciéndote, oh pueblo mío, arrepiéntete, porque yo quiero derramar mi ira, pero estoy siendo clemente, estoy siendo misericordioso. Amén. Vamos al otro verso, el 14. Dice, ¿quién sabe? Hace una pregunta. ¿Quién sabe si se volverá? Esto lo está diciendo el profeta. Y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Quiere decir, ¿quién sabe si Dios, viendo la actitud del pueblo arrepentido, ¿verdad? Pues perdona. Amén. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que hay esa expresión? Vamos al 15. Esta es la introducción. Dice, tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno y convocad asamblea. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Vamos a proclamar ayuno. ¿Qué es decir? Ayuno y oración. Y la asamblea es congregar a todo el pueblo. Y ahora dice todos los que se tienen que reunir. Reunir al pueblo y santificar la reunión. Juntad a los ancianos primero. ¿Verdad? A los ancianos. ¿Qué dicen los ancianos? No está hablando solamente de las personas mayores, sino los ancianos de la iglesia, las personas mayores, pero los que están en la congregación. Y dice, congregad a los niños, no dejen los niños fuera de esta congregación, porque ahí no hay exclusión ninguna. Dice, y a los que maman, aún a los recién nacidos también. Dice, y salga de su cámara el novio y su tálamo, quiere decir, los que están recién casados, que están, vamos a decir, podían ser omitidos de esta obligación, tienen que venir también a la oración.
Es un llamado urgente de Dios a su pueblo a orar y ayunar por el tiempo en que viven. Ese llamado se lo hizo a Joel y nos lo está haciendo a la iglesia hoy. Por eso es que he traído esto aquí, porque es, vamos a decir, también mi inquietud. Es un llamado urgente a ayunar y a orar y a buscar el rostro del Señor, porque el Señor viene pronto y quiere tener misericordia, quiere ser clemente a su pueblo, pero necesita que todo ese pueblo que está, miren, casándose, en matrimonio, en luna de miel, criando niños, dando leche a los niños, jugando con los niños, en la ancianidad. Es muy importante que en la ancianidad te vires a Dios y pidas perdón y te arrepientas, porque estás más cerca todavía biológicamente de estar en la presencia del Señor. Así que verdaderamente es para todos, porque aquí no sabemos en qué momento cada uno va a estar en la presencia de Dios, pero todos, ese versículo es importante que pensemos cuán llamado ha hecho el Señor al arrepentimiento a su pueblo en cualquier edad, desde los niños que maman hasta los más adultos. Amén. No hay excusa, es masiva. Es masiva la culpa, por eso tiene que ser masivo el arrepentimiento. Amén. Nadie está exento de esto. Dicen amén. Verso 17, ponlo un momentico para terminar esta primera parte. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Los siervos de Dios tienen que llorar, gemir en la presencia de Dios allí. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Esta es una oración que hizo también Moisés por su pueblo cuando bajó del monte y vio que estaban adorando al becerro. Hizo esta oración, dice, y no entregues al oprobio. Es muy importante esta palabra, yo la busqué, y el oprobio es una cosa horrible que le puede pasar a una persona, porque es como una humillación muy grande. Y está diciéndole al Señor, no entregues al oprobio, que es decir, a la humillación más grande, a tu heredad. ¿Quién es la heredad del Señor? Nosotros somos la heredad del Señor. ¿Cuántos se quieren heredar del Señor aquí? Amén. Si tú eres heredad del Señor, tienes que pedirle al Señor, quítame el oprobio. Amén. Y ayúdame a levantarme, dice, para que las naciones se enseñoren de ella. Eso no pase. Porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Mucha gente está diciendo ahora, ¿dónde está el Dios de los cristianos? ¿Qué está pasando esto, lo otro? ¿Dónde está el Dios del pueblo de Dios? ¿Dónde está ese Dios? Dios está aquí, presente, haciéndote un llamado. Y dice esta segunda parte, es la promesa de la liberación inmediata. Quiere decir, Dios escuchó la oración de ese pueblo que estaba gimiendo allí en ayuno, que estaba congregado. En ese lugar se había congregado. ¿Quién se había congregado? A ver, para repasar. ¿Quién se había congregado? Los ancianos, los sacerdotes, los niños, los que maman, los que se casan, y aún estaban los animales allí también. Amén. Todo el mundo estaba allí congregado. Y se arrepintieron y oraron, hicieron esa oración, y ahora Dios empieza a contestar. La primera respuesta es la promesa de la liberación inmediata. Hay una respuesta inmediata de parte de Dios a su pueblo aquí en estos versículos. Vamos ahí, dice, Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. ¿Cuál es la primera bendición que hay en la respuesta de Dios? ¿Cuál es la primera bendición? Que perdonará a su pueblo. Que decir, si te arrepientes, Dios te perdonará. Amén. Hay una gran bendición en eso. ¿Dicen amén? Dice, y es solícito a perdonar a su pueblo y a responder favorablemente por su pueblo. Amén. Entonces hace tres cosas. Ok, en ese versículo dice, hace tres cosas. Dice, el verso 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío, ¿qué? Pan, mosto y aceite. El mosto es el vino. Dice que le dará pan, vino y aceite. ¿Qué significan esas tres cosas? Es todas las bendiciones que tú necesitas en la vida. Dice que te las va a dar porque te arrepentiste, porque te perdonó. Amén. Todas las bendiciones que tú necesitas están incluidas ahí. Porque no solamente mires la palabra, porque cuando en el Señor le dijo a los discípulos, dijeron, enséñame a orar, y le dijo una parte de la oración del Padre Nuestro que le dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. No se está refiriendo a la masa de pan de trigo solamente, se está refiriendo a todas nuestras necesidades.
Incluidas ¿qué? Sanidad, bendición, comida, ropa, casa, todo lo que necesitamos. Ese es el pan nuestro de cada día. Ese no es el pan nuestro de cada día, porque un día necesitas un pan y otro día necesitas otro. Amén. Entonces están incluidas ahí esas bendiciones que te va a dar. ¿Por qué? Por el perdón. Dice aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello. Miren qué clase de bendición produce el perdón, el arrepentimiento, ¿no? Por supuesto, y el perdón de Dios. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿No le habló del oprobio anteriormente? Y ahora ¿qué dice? Que te lo va a quitar. Esa humillación delante de las naciones va a ser quitada. Dicen amén. En Isaías 54, vamos a buscar Isaías 54, 7 y 8. Vamos a ver qué dice un momentico. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Cuántos dicen amén a eso? El 8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Hay un momento en que lo que estamos haciendo le da ira a Dios, ¿verdad? Y dice que Él esconde el rostro. Amén. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Él es el que quita el oprobio. Pero ¿a quién es el que lo hace? Al que se arrepiente, al que es perdonado. La primera bendición es que somos perdonados. Amén. Entonces, volvemos otra vez al versículo 20, a Joel, dice, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en la tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Ese es el enemigo. Mira, una de las cosas que está planteando aquí para que se entienda, piensen en Israel. Israel está por este lado acá, por la parte occidental, tiene el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y al otro lado tiene el río Jordán y el mar Muerto. Siempre las invasiones venían del norte, que Asiria, Babilonia, esas cosas. Entonces, ¿qué le dice? Que haré alejar de vosotros, ¿qué? La invasión del norte, la echaré en tierra seca, la llevaré al desierto, que si te libraré de eso, ¿ok? Y su faz será hacia el mar oriental hacia el mar Muerto, ¿ok? Y su fin al mar occidental, hacia el Mediterráneo. Y exhalará su hedor, que se pudrirá lo que traen ellos y no lo tocará a ellos y será una gran bendición. Quiere decir, Dios los librará ¿de qué? De la destrucción, de la plaga, de la invasión del enemigo. Amén. Dios es el que te invade, te libra de los enemigos que te invaden. Hay enemigos que nos invaden. Cuando yo estaba enfermo, porque ya estoy bien, gracias a Dios, yo sentía que estaba siendo invadido por enemigos. Los enemigos me habían invadido. Porque no voy a pensar que los enemigos solamente vienen en lanza o a caballo o en aviones y son invasores de países. Hay muchos enemigos que hay alrededor de nosotros que nos invaden en nuestra vida, que nos destruyen la vida, que nos hacen cosas terribles, que no nos dejan progresar. Porque tenemos que pedirle al Señor, quítame el oprobio, quítame la invasión de mis enemigos, líbrame de ellos. Amén. Porque muchas veces estamos orando porque tenemos una necesidad de algo, no sé, cualquier cosa, de pan, de viajar, de hacer esto. Pero tenemos que orar también para que Dios nos libre de nuestros enemigos. Acuérdense que el diablo anda como león rugiente viendo a quién va a devorar. Está mirando, ¿y quién quiere devorar? ¿A los que están con el diablo? No, eso ya los devoró. A nosotros que estamos en la iglesia luchando, arrepintiéndonos, ayunando, convocando asamblea, viniendo a la iglesia, haciendo todo lo posible por hacer las cosas bien, por todo y arrepintiéndonos para poder recibir la bendición del perdón, a eso es lo que va a querer devorar. Por lo tanto, envía a sus enemigos y Él nos libra, aquí hay una promesa, nos libra de los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, siguiendo el segundo punto, vamos ahora al verso 21. El segundo aspecto, esto yo le puse un nombre, así que se lo voy a decir con el nombre que le puse, ¿no?
Estas son las promesas. La primera promesa era ¿qué? Liberación inmediata, es decir, el perdón. La segunda es sustento. Hay un sustento. Y dice aquí, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Esa era una canción que cantábamos, ¿se acuerdan? Amén, ¿se acuerdan de esa canción? Bien, dame el 22, el versículo 22 dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán su fruto. El 22, el 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, tardía como en el principio. Ok, aquí hay tres cosas, tres bendiciones, tres beneficios del sustento de Dios. El sustento de Dios no solamente es para ti, hombre individual, egoísta, que piensas nada más en ti. El sustento de Dios es para la tierra primero, para el planeta, porque Él hizo morada para nosotros en este planeta. Amén. Por lo tanto es lo primero que dice el verso, vamos al 21 otra vez. Disculpa que tengo que ir para adelante y para atrás, pero dice, tierra, no temas. ¿A quién le está hablando? ¿A ti? No, le está hablando a la tierra, al planeta. No temas, alégrate y gózate. Amén. ¿Dicen amén? La tierra es un ser viviente. La tierra es un ser creado por Dios. Y fue creado para morada de nosotros y de tanta vida abundante. Cuando yo estábamos viendo un documental de unos animales, un documental que han hecho que es mirar los colores como lo miran los animales, que miran muchas veces diferente como nosotros los vemos, los ven en infrarrojo, los ven así de alguna manera distinta. Y yo estaba escuchando al hombre que estaba hablando del documental y dije, bueno, ¿cómo puede hablar de todo esto y no creer que hay un Dios grande y poderoso que existe? Amén. Porque cuando tú ves los animales, las cantidades de cosas que hacen, las aves tienen una cantidad de colores inmensos. Las plantas, la diferencia de aves, los millones de aves que hay, miles de aves diferentes que hay, que existen en distintos climas y lugares y momentos, hasta en lo más remoto, más inhóspito del planeta, en desiertos, en lugares nevados, hay vida, ¿verdad? Cuando ves eso, dices, bueno, verdaderamente tiene que haber un creador, ¿no? Entonces, por eso él le dice primeramente, tierra, no temas, alégrate. Amén. Segundo, verso 22, ¿a quién le dice el mensaje? Dice, animales del campo. Amén. Los animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles, ahora los árboles, llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Es decir, el arrepentimiento del hombre trae bendición ¿para quién? Tierra, para los animales, para las plantas, para el planeta, para los mares, para todos los lugares de este planeta. Amén. El verso 23. Ahora viene la recompensa de los hijos de Dios. Dice, también vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿En qué te tienes que alegrar y gozar? En Jehová vuestro Dios. Ese tiene que ser tu gozo eterno, ese es tu gozo. Amén. ¿Dicen amén? Vamos a buscar un momentico Tito 3, 4 y 7. Después voy al 23 otra vez. Dice, Tito 3. 4 y 7, ok. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, cuando se manifestó, ¿están escuchando? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que si nosotros no hicimos nada para eso, ¿no es verdad? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, sí, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué hizo? ¿Lo derramó qué? Abundantemente por medio de Jesucristo. 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos alaban al nombre de Dios por eso? Es decir, está clarísimo el mensaje del Evangelio aquí. Y tenemos que arrepentirnos para llegar a bendecir no solamente nosotros, nuestra casa,
nuestra familia, sino la tierra, los animales, ¿verdad? A todo el planeta, a todos los que viven en este mundo. La iglesia es la que bendice, amén, la que se arrepiente, la que es perdonada, la sal y la luz del mundo, amén. A ver, vamos otra vez al verso 23. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. La lluvia aquí representa la bendición de Dios. La primera lluvia es la lluvia del otoño, la que entra entre septiembre y octubre. Esa es la primera lluvia. La lluvia de otoño es la lluvia temprana. Y la lluvia tardía es la lluvia de la primavera, la que viene en marzo, abril y bueno, ya casi mayo, ¿verdad? Esa lluvia es la tardía. Quiere decir, si tienes esa lluvia, pues cuando llueva, no te quejes que está lloviendo. Dale gracias a Dios. La lluvia es una gran bendición. Amén. La lluvia es la bendición de Dios para todo. Para las plantas, cuando llueve vemos que las plantas se ponen hermosas. La hierba de mi casa, que era una cosa que era el desierto del Sahara total, y hierba mala, llovió el otro día y nosotros íbamos a poner una semilla. No hizo falta, hermano. Llovió y salió la hierba allí, milagrosamente. ¿Por qué? Porque le llegó la lluvia que necesitaba. La bendición de Dios llegó a esa tierra. Tercera bendición de esto, ¿verdad? La tercera, vamos a decir, ¿cómo es? Promesa. Ok. Es la provisión. Versículo 24. Vamos al versículo 24. Hay una provisión aquí, dice. Las eras se llenarán ¿de qué? De trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Es decir, no les dije que esa era la bendición anterior que él estaba prometiendo a su pueblo, ¿verdad? Que él iba a dar ¿qué? Le iba a dar pan, le iba a dar vino y le iba a dar aceite, ¿no? Y ahora le está diciendo, las eras se llenarán de trigo. De trigo, este es primero, el trigo. El trigo me suena a mí como la semilla que la iglesia tiene que sembrar el evangelio en las demás personas. Ese es el trigo. El Señor te está dando el trigo, que es la semilla. Él compara el evangelio con una siembra. En la parábola del sembrador que dice, salió el sembrador a sembrar. ¿Y de qué está hablando? Del evangelio, está hablando de algo espiritual. A sembrar la semilla. Que si nosotros tenemos que ir y sembrar la semilla. Y dice también que benditos son los pies de los que van y hacen el anuncio. Amén. A ver, vamos a ver el Salmo 81, 16, un momentico. Dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Es decir, Dios es el que da lo mejor del trigo. Esa es la iglesia, la que está sembrando, la semilla que va llevando el evangelio. Y el vino es la sangre, vamos otra vez al versículo anterior, es la sangre del Señor cuando llegue y cuando llegues al reino de Dios, que dice que beberemos eternamente el vino nuevo, la alegría será de estar perpetuamente, infinitamente con Él. Ok, ahora vamos un momentico a Mateo 26. Quiero que vean esto porque comparé el vino con esto. Mateo 26, 27 al 29 dice, y tomando la copa, esto es en la Santa Cena final, el día antes de que Jesús fuera crucificado, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Sigue. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué le estaba dando? La sangre, le estaba dando vino. Es decir, el vino representa la sangre de Jesús en la cruz. Y dice el 29, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Es decir, el vino representa la sangre y representa la segunda venida, estar en el reino con la bendición de Dios. Amén. Ahora, el tercero, que es el aceite. Dice, el aceite es el gozo que recibimos nosotros por medio del Espíritu Santo por ser perdonados nuestros pecados. Es ese gozo especial, ese gozo que nos da el Espíritu Santo que nos llena de gozo. Vamos al Salmo 45, 7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. ¿Quién te ungió? El Señor tuyo, el Dios tuyo. Te ungió con óleo de alegría. Amén. Es decir, hemos visto aquí
en un versículo, en el versículo 24, si puedes ir al versículo 24 otra vez, que es esa, vamos a decir, esa promesa, esa bendición que nos parece, versículo 24. Dice, las eras se llenarán ¿de qué? La promesa es que se llenarán ¿de qué? De trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Es decir, las tres cosas que son nuestra gran bendición, son las tres cosas que necesitamos. Bueno, vamos ahora a ver del 25 al 27, los tres versículos que siguen. Ok, bien. Aquí hay tres cosas importantes, que son promesas también. Restauración, alimento espiritual en este caso, y también beneficio material, y revelación como beneficio espiritual. Estas tres cosas. El primero, os restituiré los años que comió ¿qué? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es decir, Dios mandó una plaga, ¿verdad? ¿No es así? Ha mandado una plaga. Ahí dice que una plaga ¿de qué? Una plaga grandísima. No, sigue en el 25, sí. Dice que se comió ¿qué? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La langosta es como un saltamonte. Y cuando esa plaga cae sobre un sembrado no queda nada. Inclusive le dicen el ejército de Dios, porque todo queda desértico. En un momento se comen todo. Yo estaba viendo en ese documental que en África había unos animales que estaban en la selva, había una plaga de mosca, y la plaga de mosca se comieron a un búfalo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Porque eran tantas las moscas que empezaron a verse por todos lados que el búfalo no pudo más y llegó un momento en que pereció por la plaga de mosca. Si una plaga es una cosa horrorosa, porque no es una mosca, es algo horrible de muchas cosas. Entonces, esas plagas vienen, pero dice él que os restituiré los años, os restituiré. Amén. Esa es la promesa, que va a cambiar la situación que tienes de plaga, la situación que estás viviendo, enfrentando, esos problemas que tienes, lo va a cambiar por algo que es nuevo, renovado. ¿Por qué? Porque te arrepentiste, que todo es producto de lo primero. ¿Ok? ¿Dicen amén? Ok. Ahora, el verso 26 dice, comeréis hasta saciaros. Esa es una promesa tremenda. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Ustedes saben por qué le damos gracias a Dios por los alimentos cuando comemos? No porque somos religiosos ni queremos estar ahí como unos beatos haciendo eso. Porque Dios que es quien provee. Porque hay mucha gente que no tiene nada que comer, hermanos. Y usted tiene que sentarse a la mesa y darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios le está proveyendo. Porque le está proveyendo manjares, bendiciones abundantes, de todo. Y hay gente que no tiene nada que comer. Amén. Nosotros acabamos de mandar unas cajas a Venezuela, a un amigo allá. Y esa gente han mandado fotos llorando. Cuando abrieron las cajas, eran 3 cajas enormes, por todas las cosas que todos hicimos posibles mandarles para ayudarlos a ellos, porque no tienen que comer. Entonces, verdaderamente es por esa razón nos sentamos a la mesa y le damos gracias a Dios. Porque Él dice que comerás hasta saciaros, una promesa de Dios para el que se arrepiente y le busca, ¿verdad? Y alabaréis el nombre de Jehová porque Él es tu proveedor. Amén. El cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Ahí, ese es el beneficio material de esta promesa. Vamos al otro versículo, el 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. La promesa aquí es que reconozca que Dios es Dios, que Jehová es Dios. ¿Cuántos lo reconocen? Amén. Y miren cómo terminan los dos versículos. Vamos, el 27, ponme el 26 otra vez, 26. El versículo 26 dice, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, ¿verdad? Miren el 27 ahora. Dice, y mi pueblo nunca jamás será, ¿qué? Avergonzado. Es decir, hay en los dos versículos, aparte de las promesas que ya les di,
Hay otra promesa, jamás seremos avergonzados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jamás seremos avergonzados. Romanos 9:33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Lo que dice en el Antiguo Testamento, el Señor lo confirma en el Nuevo Testamento. El que creyere en él, ¿qué? No será avergonzado. Verso 28 dice, y después de esto, a mí me encantó esa frase, y después de esto, ha dicho tantas cosas, ¿verdad? Y todavía hay un después de esto. Quiere decir, aún daré más. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? Aún daré más. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No basta solamente con darte bendiciones, ¿verdad? Materiales, con bendecirte, darte promesas, levantarte, a restaurarte, todo. Ahora, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Una bendición extra especial. El Espíritu de Dios. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí hay tres cosas importantes que nos dice el Señor que pasaría. Esas tres cosas se las dijo Dios a Israel en Números, en el desierto. Dice, no hablaré más directamente con ustedes, sino que ustedes, aquí habrá profetas, gente que va a soñar sueños y gente que va a ver visiones. Y esas tres cosas que se dijeron en Números al pueblo se están cumpliendo en esta profecía de Joel, ¿verdad? Y dice, y muy interesante, dice que se derramará sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Después vemos en el Pentecostés que ocurre esto, están ahí reunidos, ¿verdad? En el aposento alto, se es derramado el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas y Pedro se levanta porque le dicen, están borrachos a esta hora, era temprano en la mañana. Y él dice, no estamos borrachos, los que estamos llenos del Espíritu. Porque aquí se está cumpliendo como dijo el profeta. Él no dijo que era el cumplimiento de la profecía, sino como dijo el profeta Joel. Dice, porque esa profecía se va a cumplir todo, a partir de ahí, todo este tiempo hasta la venida del Señor. En el último tiempo final será más aún el derramamiento del Espíritu. Será más aún la profecía. Será más aún las visiones y los sueños. Dicen amén. Quiere decir, la promesa no solamente ha sido ya, yo no sé si han entendido que lo he llevado la promesa desde la tierra, animales, plantas, bendiciones materiales, todas las cosas. Ahora el Espíritu de Dios también. Yo creo que en este momento en que estamos viviendo, en lo que estamos viviendo tiempos tan difíciles, tenemos que gozarnos porque sabemos que el Señor viene pronto. Esa es nuestra esperanza bendita, ¿verdad? Y comenzamos a ver que tenemos que hacer algo, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser restaurados. Ahora, el Señor es el que toma esa decisión. Amén. El que toma esa decisión y el que da esa señal. Y yo creo que Dios te está llamando hoy a ti aquí al arrepentimiento, ¿verdad? Te está llamando a que tú de verdad tomes en serio las cosas de Dios. Vamos a ir al verso 29. Ahora dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Quiere decir aún los que trabajan. Sigue, 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Quiere decir, habrá señales que en los cielos de su venida. Ya estamos hablando de algo futuro para la venida del Señor. 31. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Quiere decir, tienes que prepararte para el día de la ira de Jehová. Amén. Para librarte de la ira de Jehová, porque vendrá. Ahora vamos a la tercera parte. Versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Miren qué clase de bendición termina esta profecía. Que el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y esto me lleva a mí a Romanos 10, 9 al 13, donde Pablo dice lo mismo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Dice más. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por esto? Seguimos.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que no es lo mismo que nos estaba diciendo anteriormente. Sigue. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es el Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Nuevamente. Y termina. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La misma palabra de Joel que nos está enseñando que tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Amén. Estamos en ese tiempo de buscar a Dios. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y ese llamado es muy importante. Él es el que llama. Él es el que te está llamando al arrepentimiento. Él te está llamando en esta hora. Toda la tierra verá la bendición del llamado que Él te ha dado. Porque tú serás el que tendrás el conocimiento del pecado y de la gracia. Amén. ¿Por qué te vas a arrepentir? Porque vas a tener conocimiento del pecado y de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué te vas a arrepentir? Porque ese arrepentimiento te va a llevar a la misericordia y a fe. Amén. Dicen amén. Ahora, vamos a terminar. Fíjense. Voy a concluir ya. Dice, Dios nos ha provisto de perdón, ¿verdad? Y de salvación. Entonces voy a Isaías 55, un momentico. Quiero terminar con Isaías 55. 55:6 dice. Y quiero que lo escuches bien lo que está diciendo el Señor aquí, con esto voy a terminar. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay un momento en que no va a poder ser. Llamarle en tanto que está cercano. Él se ha acercado a ti y quiere que tú te acerques a Él. Dice, dejad el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Escucharon bien? Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Yo creo que esta es toda la profecía completa, igual que Isaías también está hablando de lo mismo. Quiere decir, y termino con el 11, dice, así que será mi palabra que sale. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mi vacía, no vuelve como la lluvia, cae al agua y bendice la tierra y ya, ¿ok? No vuelve, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envíe. Todos están hablando de lo mismo. Isaías, Joel y Pablo y Pedro y cada uno de los que leí aquí están hablando de lo mismo. Estamos en tiempos en los cuales Dios quiere bendecir a su pueblo. Fíjense, en medio de todas estas cosas que están pasando, Dios quiere bendecir al pueblo que se arrepiente, que se humilla, que le busca, que claman a Él. Y ese pueblo que se Te hemos visto obrar tus maravillas, infinito es tu poder. Hecho ya aún más grande, lo volverás a hacer. No hay muros que no puedas romper, montañas remover, todo es posible en ti. Y no
gracias al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, que yo le he pedido mucho para que nos pudiéramos estar aquí juntos con la familia, y Él nunca me ha abandonado. Él siempre ha estado con nosotros. Yo también quiero darle muchas gracias a Dios porque son muchas cosas, pero no se pueden decir todo en un momento. Pensando que tengo toda la familia aquí, queda un poco mi Cuba de la familia cercana, pero lo que ha hecho Dios con la familia de nosotros casi no se puede decir porque son muchas cosas. Por eso hay que seguir diciéndole gracias a Dios por la edad que tengo, 83 años cumplidos. Creo que estoy viendo ya hasta los nietos, no sé hasta cuántos más voy a seguir viendo. Por eso doy muchas gracias a Dios. Le doy gracias al Señor porque ha obrado en nuestras vidas de manera especial. Tuvimos el COVID, los tres en nuestra familia, y Dios estuvo cada momento con nosotros y nos libró de pasar por lo malo. Tuvimos el COVID, pero ahí estaba el Señor con nosotros en cada momento. Yo le doy gracias al Señor porque siempre está en nuestra vida, en nuestras vidas, y le doy gracias al Señor porque también está en la vida de mi hijo que está en Cuba. Le doy muchas gracias al Señor por esto, por la iglesia linda que tenemos, por todos los hermanos, por los pastores, por los líderes que hacen tantas cosas lindas en esta iglesia. Y bueno, estoy muy agradecida del Señor. Le doy gracias a Dios porque no hay nadie como Él, porque Dios en todo momento de mi vida ha estado a mi lado, nunca me ha soltado de su mano, y a pesar de todas las cosas que uno pasa, las dificultades, Dios ha sido fiel, porque no hay nadie como Él. Fortalezas caerán, Dios que reaviva, muévete, derrámate. La oscuridad, tú alumbrarás, Dios que reaviva, se levantó, la muerte derrotó. Tenemos que darle gracias a Dios, no por la pandemia, sino que en tiempos de pandemia hemos podido seguir recibiendo palabra del Señor. Y por el bautizo que tuvimos la semana pasada, que los jóvenes se bautizaron. Hay que darle gracias a Dios por eso, creo que es un testimonio bien importante. Queremos darle gracias a Dios por Mela, que para nosotros ha sido un oasis en medio de un desierto. Mela, que es la iglesia Ministerio Evangélico Latinoamericano, es para nosotros como un hogar y es la paz en medio de esta tormenta. Queremos bendecir los pastores, los líderes de la alabanza, los maestros, cada miembro, y queremos invitarlos a ustedes también, que pueden venir y ser parte de nuestra audiencia, de nuestra iglesia. Los bendecimos. Ven, despierta tus hijos, ven, despierta tu pueblo. Dios que reaviva, muévete, derrámate. Las cadenas se rompen, fortalezas caerán. Dios que reaviva, muévete, derrámate. Gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por todos estos años que desde muy joven yo recibí al Señor. De hace muchos años estoy en los caminos de Él y lo he visto cada día, cada momento en mi vida y en mi familia. Y le doy tantas gracias a Dios por esta iglesia que tenemos tan linda, que aunque es una iglesia pequeña, pero es una iglesia que tiene mucho amor por Dios. Y entonces quiero darle muchas gracias a Dios por eso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios que reaviva. Son muchas las cosas que yo tengo que agradecer al Señor.
y una de las más grandes es la familia, y la familia de toda la iglesia, la salud que nos ha dado. Y yo no tengo palabras para eso, yo si hablo mucho lloro, pero gracias, Señor, por todo. Agradeciéndole a Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado desde que lo conocimos. Sería para nosotros un honor en este momento decir que estamos súper orgullosos porque nuestros nietos mayores pudieron bautizarse en el Espíritu, en agua y en el Espíritu, y le damos muchas gracias a Dios por eso. También porque hemos sido cubiertos con su sangre preciosa, porque esta pandemia nos ha tocado bien cerca, las hemos tenido pegaditas a nosotros, con amistades, con familiares, pero bueno, gracias a que el Señor ha estado presente en nuestras vidas, hemos podido decir Ebenezer, y hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de complicación. Agradecemos también por la iglesia, por el amor y la misericordia tan grande que tiene el Señor, no solamente con nosotros los que les conocemos, sino también con las personas que no lo conocen. Gracias, Señor. Te amamos y queremos seguir siempre en tus caminos.